Por eso yo en esta noche quiero hablarte de cuán poderosa es la palabra profética, o la palabra rema, o la palabra revelada, cuando Dios revela su palabra, la cual puede llevarte a tu destino. Por eso estamos aquí en este lugar, porque deseamos de que Dios nos dé una palabra rema. Amén. Amén. Y quiero que ustedes me acompañen en su Biblia, en el libro de Segunda de Crónica, capítulo 15. Dice la palabra: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si estuviere con él, y si le buscare será hallado de vosotros, mas si le dejare, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquel tiempo no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios lo turbó con toda clase de calamidades. Pero forzados vosotros y no desfallezcáis vuestra mano, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Esta palabra que vino de parte de Dios, lo que hizo este hombre, lo inyectó el Espíritu de Dios y tomó inmediatamente una decisión. ¿Por qué te digo que una palabra profética puede cambiar el rumbo de tu vida? Este hombre que venía caminando dice que no había paz ni para el que entraba ni para el que salía. Es como aquella persona que no tiene paz, llega a su casa y hay turbación. Y parece, dice, llego a mi casa y que pareciera está el diablo. Y salgo a la calle lo mismo, no tengo paz. Ese tiempo sucedía con el pueblo de Israel. No había paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino que uno a otro continuamente vivía en pelea. Cuando una persona o el pueblo de Dios no es guiado por la palabra revelada, siempre habrá conflicto. Los reyes necesitaban una palabra profética. Ellos necesitaban la dirección de Dios. Cuando David iba a salir a cada combate, a cada guerra, él siempre consultaba a Dios. Siempre necesitaba una palabra. Sabemos de que Dios está con nosotros. ¿Cuánto creen que Dios está con ustedes? Pero necesitamos esa palabra. Necesitamos que Dios pueda darnos ese rema que necesitamos todos los días. Este hombre, cuando escuchó esta palabra, dice que cobró ánimo. Este rey estaba, ¿cómo estaba este rey? Desanimado, ¿no? Cuando una persona tiene problemas, vive desanimado. Cuando la persona no tiene paz, está continuamente desesperado. Y yo me imagino que este rey estaba en esa situación. Cuando él escuchó esta palabra profética, lo que hizo fue que él tomó ánimo, cobró ese ánimo que necesitaba. Cuando tú vienes desanimado a la casa de Dios y de pronto Dios te da una palabra revelada en tu vida, lo que hace en tu espíritu es tomar esa fuerza, levantar ese ánimo. Amén. Este hombre dice que estaba desanimado porque no había paz en su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios. Y cuando nosotros comenzamos a tener problemas, comenzamos a tener consecuencias en nuestras vidas, es porque le hemos dado la espalda a Dios.
el pueblo de Dios, cuando se alejaba, lo que primero buscaban eran los ídolos. ¿Por qué siempre necesitaba buscar los ídolos el pueblo de Israel? Porque Dios nos creó con esa esencia de adorar. Si yo no adoro a Dios, ¿a quién voy a adorar? A los ídolos, ¿no? Porque Dios nos ha hecho con esa esencia de adorar. Hay personas que si no adoran a Dios, adoran a las imágenes. Y después tenemos terribles consecuencias en nuestra vida. Y el pueblo de Dios estaba pasando esa situación. No había paz. Vivían, se levantaban ciudad con ciudad, dice, persona contra otra persona, porque le había dado la espalda a Dios. Y vino la palabra de Dios. Dice que fue tomado por el Espíritu de Dios este profeta. Esa palabra rema, la cual cambió el rumbo de ese pueblo. La decisión que tomó Asa en ese momento fue la que marcó el destino de su hijo. Quiero decirte en esta noche, toda la decisión que hoy tomen será marcado para el destino de tus hijos, de tu generación. Amén. Es lo que hizo Abraham. Abraham tomó la decisión de hacer un pacto con Dios, porque él sabía que venía una descendencia detrás de él. Todo lo que hoy haga, toda la determinación que yo tome en este tiempo, será para la generación que me viene detrás de mí. Si yo tomo una mala decisión, y si hoy tú recibes una palabra de parte de Dios, y tomo una mala decisión, la consecuencia vendrá sobre tu generación. Dice el título, Reforma Religiosa de Asa, nos dice ahí en el capítulo 15. Pero cuando oyó Asa la palabra de la profecía del profeta Asía, hijo de Obed, cobró ánimo. Y mira lo que sucedió. Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. El pueblo de Dios estaba en pecado, estaban adorando ídolos. Por eso había venido las consecuencias, porque el pueblo de Dios comenzó a idolatrar cosas y dejando a Dios a un lado. Cuando yo comienzo a idolatrar y comienzo a dar la espalda a Dios, comienzan a venir terribles consecuencias. ¿Es clara la palabra o no? ¿Es clara la palabra? ¿Por qué había venido esa consecuencia? ¿Por qué no había paz? Porque había ídolos. En el tiempo de Josué, en el pecado de Acán, dice que había tomado algo en la cual Dios dijo: no hagan, no tomen nada del anatema. ¿Y qué hizo Acán? Fue y hizo lo contrario, y trajo terribles derrotas sobre el pueblo de Israel. Todo lo que tú puedas tomar una determinación en este tiempo, lo que hará traer derrotas sobre tu familia. Porque era el pueblo de Dios, ¿o no? Era el pueblo de Dios. Pero había falta de profecía. Cuando en la iglesia no hay profecía, cuando en la iglesia no hay el rema de Dios, la iglesia insta a pecar siempre. Pero aquí vemos que Dios estaba atento, Dios estaba interesado por ese pueblo, así como Dios está interesado por ti. ¿Cuánto creen que Dios tiene interés por ti? Dios te ama, por eso te habla. Dios ama a ese pueblo, por eso había traído una palabra. Por eso Dios quería traer una reforma, quería traer un cambio. Y la palabra revelada o la profecía que viene es para traer una reforma en tu vida, pero es para bien. Cuando viene una profecía, Dios lo que hace es reformar tu vida espiritual, porque está caminando por un mal camino. Entonces Dios quería reformar a este pueblo. Entonces vino el Espíritu de Dios sobre este profeta, pero ahí estaba el líder. Si que él quería tomar una decisión,
de cambiar el rumbo de ese pueblo o seguir así. Pero ya era tanto el problema que él necesitaba una palabra. Cuando tú estás pasando un momento difícil, necesitas una palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios, y no cualquier palabra, sino una palabra que venga directamente de Dios, es lo que hará cambiar tu vida. Este rey necesitaba esa profecía, necesitaba esa palabra profética. Porque si no venía esa palabra profética, su destino no iba a cambiar. Pero él tomó una decisión de decir: hoy cobro ánimo. Y dijo: yo me determino a sacar los ídolos que están dentro de mi pueblo, porque yo sé lo que hoy hago será el futuro de mi descendencia de éxito. Amén. Eso es lo que hoy tú tomes en este día, será el destino de tu descendencia de éxito. Lo que hizo este rey, automáticamente recibió esa palabra. Vino esa palabra en su vida, vino esa palabra profética y él cobró ánimo y quitó los ídolos abominables. ¿Qué es lo que abomina a Dios? Cuando yo comienzo a idolatrar y dejar en primer lugar otras cosas que a Dios, porque Dios es un Dios celoso. ¿Cuántos creen eso? Cuando yo comienzo a idolatrar otras cosas y comienzo a depender de otras cosas y menos de Dios, lo que estoy haciendo es idolatrando y comienzo a meter ídolo en mi vida. Yo congrego, estoy en la casa de Dios, pero hay cosas que muchas veces comienzo a poner en primer lugar y comienzo a dejarle a Dios. Sin darme cuenta, comienzo a adquirir ídolos en mi vida. Por eso cuando Dios trae su palabra rema, comienza a mostrarte, comienza a revelarte de lo que está caminando mal para comenzar a limpiar tu camino. Porque Dios quiere que tú llegues a tu destino. ¿Por qué? Decía David: Señor, tu palabra es la que puede limpiar mi caminar. Tu palabra es la que trae luz. Está hablando de la palabra profética, está hablando de la palabra revelada. Cuando David dice: Señor, tu palabra es luz en mi camino, estaba diciendo: Señor, tu palabra lo que hace es traerme dirección. Este hombre, cuando recibe esa profecía, lo que hizo Dios es traerle dirección. Cada vez que Dios te suelta una palabra de este altar, es para darte dirección, para que no termine como Bartimeo junto al camino y viva gritando: Señor, y anda los manotazos diciendo: Señor, ¿dónde estás? Yo congrego, te sirvo y no pasa nada, Señor. Este hombre se encontraba en esta situación, pero esa decisión que él tomó marcó el destino de su hijo Josafat. Ahí en el capítulo 17, lo que él había sembrado en esa decisión había caído sobre su hijo. Y este rey Josafat fue un hombre, un rey que tuvo éxito en todo su reinado. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en toda la ciudad fortificada de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en la ciudad de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Ahí dice que anduvo en los primeros caminos de David su padre. ¿Y quién era el padre de Josafat? Asa. Pero aquí lo que está hablando que de su padre espiritual. Amén. David, que dice la palabra que tenía un corazón conforme a quién? A Dios, ¿o no? Y Josafat, la cual el acto que había hecho su padre, terrenal, Asa, había caído sobre él la bendición de parte de Dios. Y Dios estaba con él porque él dice que caminó en los caminos de David.
Cuando Dios te habla de que tienes un Padre espiritual, el que te enseña, el que te instruye en la palabra de Dios, es lo que te va a dar el destino, el que te va a direccionar tu destino que tú tienes en tu sueño. Toda la determinación que tú tomes en este tiempo, tendrás hijos espirituales. Dios le dijo a Abraham: tú serás padre de muchedumbre de gente. Pero hay algo que tiene que hacer: tomar una buena decisión, porque eso hará de lo que viene detrás de ti para que yo camine con ellos. Cuando Dios se le presentó a Jacob, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. ¿Y quién era Abraham? Abraham era el abuelo de Jacob, no era el padre. Pero la decisión que había tomado Abraham de tomar un buen destino fue lo que marcó para su descendencia. Detrás de ti, hermano, hay muchos, la cual un día llegarán a ser hombre de Dios, fracasado o de éxito. Yo soy el que le doy la dirección a cada uno de mis hijos. Dice que Dios estaba con Josafat. Josafat siempre era un hombre que consultaba a Dios. Un día se encuentra Josafat con Acab, el rey de Israel, y le dice: quiero ir contra una ciudad a derribar o hacerle guerra. Y se encuentran los dos reyes. Josafat era el rey de Judá y Acab era el rey de Israel. Y le dice: sí, vamos a ir, porque mis caballos son como tus caballos, mis soldados son como tus soldados. Y yo sirvo a Dios como tú lo sirves a Dios. Pero esta acá tenía muchos profetas que le decían conforme a lo que él quería que le digan. Y le dice: vamos a salir. Sí, yo tengo capacidad, mis soldados son capaces, tienen la capacidad y la sabiduría de guerra, pero yo sé que si yo no salgo primeramente sin la dirección de Dios, yo sé que jamás tendré éxito en todo lo que yo haga. Y ahí estaba acá. Sí, yo tengo profetas. ¿Quiere profetas? Yo tengo, pero para ser dulce, le dijo. Y vinieron como 400 profetas, le dijeron todo a lo que él quería escuchar. Pero ahí estaba el hombre espiritual. Josafat sabía y no le convencía a ninguno. ¿Por qué? Porque eran todos iguales. El profeta que viene de parte de Dios no es imitador. El hombre de Dios que era Josafat sabía que estos 400 eran imitadores. Pasaba el primero y decía: rey, Dios irá contigo. Y después venía otro y también dejaba bien a su rey. Pero dijo: no me convence ninguno de estos reyes, ninguno de estos profetas. ¿No habrá alguien más? Y le dijo: sí, ahí hay uno, que es un pobretón que anda por allá, que está escondido, nunca se le ve, porque todo el tiempo anda metido en la oscuridad. Pero ese hombre estaba metido en la intimidad con Dios. Pero ese nunca me dice lo que yo quiero que me diga. Y dijo Josafat: ese es el hombre de Dios. Porque el que viene de parte de Dios no te va a decir conforme a lo que tú quieres que te diga, sino te va a decir a lo que verdaderamente Dios quiere contigo. Y aunque sea una palabra dura, esa palabra sabe que te va a enderezar. Él dijo: yo quiero escuchar a ese hombre. Y cuando vienen, le traen al profeta, a Micaía, y van los soldados y le dicen: Micaía, vamos, el rey quiere escucharte, pero no quiere escuchar lo que tú le quieras decir, sino que él quiere que le diga conforme a lo que él quiere que le diga. Y le dijo: yo no voy a decir nada de lo que Dios no me diga.
Y se enojaron y lo querían matar. Cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, no tendrás muchas amistades, no a todos le vas a agradar. Ahí estaba este profeta, pero Josafat sabía que esa palabra era que venía de parte de Dios. Cuando Dios quiere que tú seas limpiado para que tú puedas llegar a tu destino, siempre te traerá una palabra que será dura quizás, pero eso te llevará a tu destino, hermano. Eso es lo que estaba esperando Josafat, y eso heredó de su padre. Yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto consultan a Dios para tomar una decisión? Poco menos. Pero después cuando viene el problema decimos, Señor, ay Dios, y Dios te dice, pero ¿cuándo consultaste? ¿Cuándo me has consultado? Muchas veces queremos que nos profeticen conforme a lo que nosotros queremos. Muchas veces nos presentamos como acá, decimos, yo quiero que me diga el pastor, quiero que me diga que yo tengo razón, yo quiero que me diga conforme a lo que yo quiero. Muchas personas vienen a pedir consejo, pero ya vienen con un pensamiento diciendo, yo quiero que me diga esto. Muchos vienen a pedir consejo, pastor, ¿usted qué dice? Yo estoy saliendo con este chico y ya me quiero casar. Muchas jovencitas se ríen, ¿no? Pero sí preguntarle a Dios, Señor, ¿será que ese hombre para mí o será que esa jovencita es para mí, Señor? Y ya le venimos trayendo a Dios, Señor, aquí te traigo este paquete y yo quiero que tú lo cambies, Señor. Porque hemos entrado en este tiempo de que querer que Dios nos dé la respuesta que nosotros queremos. Es lo que sucede en este tiempo, ¿no? Estamos entrando en un evangelio online. Todos queremos conforme nosotros queremos, conforme a nuestro pensamiento. Y muchas veces no son los planes de Dios. Y nos enojamos muchas veces con Dios. Qué silencio, ¿no? Por ahí estaba este rey que deseaba la palabra de parte de Dios. Tenía pues el 18, que era pobre este hombre o no. Capítulo 18 dice, tenía pues Josafat riqueza y gloria en abundancia. ¿Por qué? Porque era un hombre que vivía guiado por Dios. ¿Quiere ser próspero? ¿Quiere tener gloria? Pero hay que pagar un precio. Amén. ¿Por qué le dijo Jesús? Cuando se presentaban a Jesús le decían, Jesús, vino tu padre, tus hermanos. Dijo, ¿qué decía Jesús? Mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Pero aquellos que se esforzaban hacia la voluntad de Dios, ¿qué hacían? Un día Jesús se paró y dijo, la gloria que yo he recibido se lo he dado a ustedes. ¿Por qué? Porque pagaron un precio de vivir conforme a los mandamientos de su padre. ¿Por qué tenía gloria este rey? Porque vivía preguntándole a Dios su salida y su entrada. Amén. También estuvo en el tiempo de Eliseo. Estuvo en el tiempo de Eliseo. Era un rey muy respetado. Cuando Eliseo no se quería ni enfrentar con el rey de acá, le dice, si no fuera por este rey que tiene un corazón conforme a Dios, yo ni te miraría la cara, le dice. Porque dice que salieron al campo y sin destino, estaban perdidos. Y pregunta a Josafat, le dice, ¿no habrá aquí un profeta? Siempre él buscaba un profeta. Siempre buscaba la palabra de Dios. Y le dijeron así, aquí hay un profeta llamado Eliseo. Y cuando Eliseo se presenta delante de ellos, le dice al rey de Israel, tú eres un pecador. Tú eres un hombre que anda conforme a tu pensamiento, no lo de Dios. Pero si no fuera por el rey, Josafat no te miraría ni siquiera la cara. Este hombre tuvo mucha historia en la Biblia. Josafat porque era un hombre que vivía conforme a lo que Dios determinaba para él.
Amén. Este es el tiempo, iglesia, que comiences a caminar en los planes de Dios. Y caminar en los planes de Dios requiere caminar bajo su voluntad, porque eso te llevará a marcar a tu descendencia que viene atrás. Toda decisión que tomes hoy, de decir, Señor, hoy me determino a sacar todo eso que no te agrada a ti, Señor, y voy a caminar, Señor, por tu palabra, yo sé que voy a llegar muy lejos. Amén. Este es el tiempo, jovencito, jovencita, que comiences a consultar a Dios. ¿Quiere tener un matrimonio de larga y eterna? Consulta a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros no tomamos una determinación a consultar a su palabra, a consultar a Dios, será como en ese tiempo de Asa. No habrá paz ni cuando entre en tu casa, ni cuando salga en tu casa. Amén. Este es el tiempo que te determina decir, Señor, yo quiero una palabra que tú me direcciones en todo lo que yo emprenda. Amén. En todo lo que yo me determine, Señor, yo quiero escuchar esa palabra. Yo quiero que tú me des esa palabra, Señor. Que tú reveles mi destino, Dios. Porque tú eres el único que da seguridad. Amén.